Hoy vamos a ver el sensor CMP o sensor de posición del árbol de leva. Este sensor es esencial para que la computadora del vehículo determine la posición de las levas, lo que permite sincronizar el tiempo de inyección y encendido. Vamos a aprender cómo identificar los cables de voltaje, masa y señal del sensor. Luego veremos cómo medir su funcionamiento utilizando un multímetro y un osciloscopio. Para ilustrar este proceso ocuparemos nuestro vehículo maqueta para que puedan visualizar en tiempo real estas mediciones y las señales que genera este sensor. Conexiones del sensor CMP. El sensor CMP generalmente tiene tres cables. Un cable de voltaje de alimentación que proporciona una corriente necesaria para el funcionamiento del sensor, generalmente de 5 a 12 volts, dependiendo del vehículo. Un cable de masa que sirve como retorno para completar el circuito. Un cable de señal que envía la información de posición a la computadora o EQ en forma de pulsos o voltaje variable. Este cambio de voltaje se debe a que el sensor genera pulsos para la información de posición del árbol de leva a la computadora del motor. Sin embargo, esta señal es más rápida de lo que el multímetro puede registrar, haciendo poco eficaz una medición con este instrumento. ¿Qué son los sensores tipo Hall? Los sensores de efecto Hall fueron desarrollados por el físico Edwin Hall. Este fenómeno describe como un campo magnético. Puede desviar electrones que se mueven en conductor, creando un voltaje perpendicular a la dirección de la corriente. Este descubrimiento fue aprovechado tecnológicamente en la segunda mitad del siglo, cuando la miniaturización de los componentes electrónicos permitió desarrollar sensores basados en el efecto Hall. Funcionamiento. Un sensor de efecto Hall detecta campo magnético y convierte esta información en una señal eléctrica. Funciona así. Principio de operación. Cuando un campo magnético perpendicular pasa cerca de los sensores, los electrones en el material del sensor son desviados hacia un lado, generando un voltaje conocido como voltaje Hall, en sentido perpendicular a la corriente inicial. Este voltaje se convierte en una señal de salida, que la EQ pueden interpretar. En aplicaciones automotrices, los sensores Hall suelen generar señales cuadradas, digitales, encendido o apagado, en función de la posición o velocidad de un campo giratorio, como el árbol de levas o el cigüeñal. Parte 3. Medición del sensor CMP con osciloscopio. Para obtener una lectura más detallada, usamos un osciloscopio que permite visualizar la forma de la señal del sensor CMP. Primero calibramos el osciloscopio y conectamos las pinzas de prueba en el conector. Análisis de la señal. La magnitud que mide un sensor CMP, sensor de posición de árbol de leva, es la posición angular del árbol de leva. Este sensor detecta la posición exacta del árbol de leva en su ciclo de rotación. Explicación de los resultados. Interpretación de la señal en el multímetro. En el caso del sensor CMP, la señal de salida es una señal rápida y periódica, que indica la posición exacta del árbol de levas. Sin embargo, debido a la rapidez de los cambios en esta señal, un multímetro no es capaz de captar y mostrar estos cambios con precisión, por lo que solo mostrará un valor promedio sin reflejar la secuencia de pulsos que envía el sensor CMP a la EQ. El osciloscopio permite observar la forma de la señal en tiempo real, mostrando cada pulso. Esta visualización es fundamental ya que la señal del sensor CMP puede ser una onda cuadrada o una serie de pulsos digitales encendido o apagado, cuyo patrón permite a la EQ sincronizar el tiempo de encendido y la inyección de combustible. Si la señal se muestra de manera inestable o irregular, puede indicar un problema en el sensor o en la señal. Hoy hemos aprendido cómo identificar los cables de voltaje, masa y señal del sensor CMP. Medimos su funcionamiento primero con un multímetro para verificar el voltaje y luego con un osciloscopio para ver la forma de la señal en detalle.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por el funcionamiento del sensor CMP. Gracias por acompañarnos en esta serie de videos dedicados a los sensores esenciales del motor. Inyector MPI, sensor ST, sensor CMP. Este contenido fue creado para el ramo de Autotónica 2 del CFT San Agustín, a pedido del profesor Camilo Oñate, noviembre del 2024.